Ha habido estudios de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, que apuntan a estas cifras. La verdad que, bueno, preocupan bastante y creo que, bueno, que merece que podamos tratar este tema eh, con mucha conciencia, sobre todo, ¿no? Bien, porque desde el plano psicológico ustedes deben preparar a los pacientes que deban realizarse la cirugía. ¿Es así, Nadia? Y en algún punto, digamos, por un lado podemos considerar, digamos, la cirugía bariátrica como una posibilidad, como una opción en la cadena de tratamiento de una persona o de un futuro paciente, pero nunca lo vamos a considerar como una primera opción, ¿sí? La idea siempre es trabajar a través de lo que tiene que ver con la psicoeducación y forjar una mayor conciencia alimentaria, mayor conciencia de enfermedad con respecto a la obesidad como enfermedad. Eh, Sí, eso, digamos, considerando lo que tiene que ver con la población más adulta, ¿sí? Pero, digamos, lo que nos convoca sería un poco tratar un poco lo que tiene que ver con la obesidad en la población infantil. Entonces, para poder, digamos, trabajar esto, no vamos a considerar la cirugía como opción, por supuesto que no. La idea sería trabajar, obviamente, con esto, cuando hablamos de obesidad infantil, nos convoca a hablar de los padres y analizar un poco cómo está ese sistema familiar, cómo son los hábitos, cómo son las meriendas, si hay actividad física, si hay posibilidades de juego o no, ¿sí? Bueno, digamos, tenemos que indagar toda esa dinámica en cuanto a la rutina de una familia para ir detectando los posibles indicadores que lleven o no a cuestiones que tienen que ver con poner alerta o alarmas en la cuestión de la conducta alimentaria en niños. En los niños y adolescentes tenemos que ayudar a contribuir esto de forjar la mayor conciencia de enfermedad, ¿sí? Pero tiene que ver con una cuestión de la estructuración psíquica. El niño y el adolescente se está conformando y por eso no adquiere, digamos, con mayor conciencia, ¿sí? Más allá de que lo trabajemos y podamos, digamos, ir hablando y haciendo un poco de hincapié en estas advertencias, pero digamos, no vamos a lograr, digamos, una conciencia absoluta, sino parcial, que es como lo que nos diferencia de la población adulta, ¿sí? Entonces, con los niños o con adolescentes tenemos que trabajar mucho con los padres, siempre nos convoca esto que tiene que ver con los padres, ¿no? Y por ahí evitar conductas del tipo de considerar la comida como premio o castigo, porque no es la comida, no es ni una cosa ni la otra, ni sancionar, ¿sí? Sino creo que tenemos que diferenciar esto que hablamos de lo que es habitual de lo que es eventual. Habitual sería lo que comemos todos los días y eventual lo que se come de vez en cuando. Entonces, por ejemplo, en una situación social como un cumpleaños o alguna salida, se pueden otorgar los permisos para poder, digamos, habilitar ingestas como comen, digamos, como se come en una situación social, pero fuera de eso, en el ámbito de la casa, la idea sería poder retomar con los hábitos más saludables. Bien, y fundamentalmente trabajar con los padres, como vos recién hacías mención. Hay una frase que la hemos escuchado y mucho de nuestras abuelas: está gordito, está sanito, tiene salud. ¿Y cuándo deberíamos comenzar a preocuparnos como padres ante una situación de obesidad, Nadia? Y creo que un poco ha ido cambiando un poco el parámetro, ¿no? Antes, sí, como vos decías, el niño, digamos, se valoraba en la cuestión saludable por cuántos kilos tenía, cuantos más kilos tenía, más saludable era. Pero bueno, eso ha ido cambiando y creo que en buena hora que ha podido cambiar porque no es sinónimo de salud, ¿sí? El que una persona tenga sobrepeso o obesidad. Hay digamos, creo que aquí tenemos que trabajar muy en conjunto y en disciplinas y en interdisciplina, con el pediatra, con el médico clínico, porque digamos, esto no se trata solamente desde el aspecto psicológico, ¿no? Sino creo que tenemos que primero, digamos, tener en cuenta la percepción o la captación de ese futuro paciente, pasa principalmente por el pediatra, quien es el que evalúa, quien hace un control del niño, quien lo pesa, quien se tiene que guiar por una tabla, digamos, que hay, digamos, valores que están signados, pero también hay un índice de masa corporal que se calcula para determinar los grados de sobrepeso y obesidad o desnutrición en niños y adolescentes y en adultos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es donde arranca el circuito de ese futuro paciente en cuanto al abordaje.